Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 195. Todas las noches se jugaban a las cartas, aunque no fuera más que una sola mesa. Pero muy a menudo también se reunían allí lo mejor de la sociedad de nuestra ciudad, con las mamás y las jovencitas para bailar. Mijail Makarovich, aunque era viudo, era un hombre familiar y vivía en compañía de una hija suya. Viuda también desde hacía mucho y madre a su vez de dos muchachas, nietas de Mijail Makarovich. Estas ya eran mayores y habían concluido su formación. No eran nada feas y tenían un carácter alegre. Y aunque todo el mundo sabía que carecían de dote, atraían a casa de su abuelo a nuestra juventud mundana. En el trabajo, Mijail Makarovich no era precisamente brillante, pero tampoco desempeñaba sus funciones peor que otros muchos. A decir verdad, era un hombre poco instruido e incluso despreocupado en lo referente a la clara comprensión de los límites de su poder administrativo. No es que no alcanzara a comprender en su integridad determinadas reformas del actual reinado, pero sí es verdad que las entendía con ciertos errores en ocasiones muy notorios y no porque fuera particularmente incapaz, sino sencillamente por la indolencia de su carácter, porque nunca tenía tiempo para estudiarlas a fondo. Tengo alma de militar, caballeros, más que de civil, solía decir de sí mismo. Ni siquiera parecía haber llegado a hacerse una idea firme y definitiva de los fundamentos precisos de la reforma campesina. Y los iba descubriendo, por así decir, de año en año, aumentando sus conocimientos de forma práctica y a su pesar, aun siendo también él, por cierto, un propietario. Piotr Ilich sabía a ciencia cierta que aquella noche en casa de Mijail Makarovich encontraría sin falta invitados, pero ignoraba exactamente cuáles. El caso es que en aquellos precisos momentos estaban jugando a las cartas en su casa el fiscal y el médico del Zemstevo Varvinsky, un joven recién llegado de San Petersburgo, después de haber completado brillantemente sus estudios en la Academia de Medicina de la capital. En cuanto al fiscal, es decir, el ayudante del fiscal, aunque en nuestra ciudad siempre lo llamaban el fiscal, Hippolit Kirillovich era un sujeto singular, joven aún, de unos 35 años, pero con una fuerte propensión a la tisis. Además, estaba casado con una dama excesivamente gruesa y sin hijos. Era un hombre orgulloso e irritable, aunque de notable inteligencia e incluso de buen corazón. Por lo visto, todo el problema de su carácter consistía en que tenía una idea de sí mismo que estaba por encima de lo que autorizaban sus verdaderas cualidades. Esa era la razón de que pareciera estar continuamente nervioso. Aparte de eso, se manifestaba en él ciertas aspiraciones elevadas, incluso de tipo artístico, como por ejemplo su psicologismo, su particular conocimiento del alma humana, su especial talento para comprender al criminal y para comprender el crimen. En ese sentido, se consideraba un tanto maltratado y relegado en su carrera, y nunca dejó de estar convencido de que en las altas esferas no sabían valorarlo adecuadamente, y tenía enemigos en esos círculos. En los momentos más lúgubres amenazaba incluso con convertirse en abogado defensor en materia criminal. El inesperado caso del parricidio de los Karamazov
pareció causarle una gran conmoción. Un caso como este podría conocerse en toda Rusia, pero me estoy adelantando al decir esto. En la estancia contigua, en compañía de unas señoritas, se encontraba nuestro joven juez de instrucción, Nikolai Parfionovich Nelyudov, llegado hacia solo 2 meses de San Petersburgo. Más tarde todo el mundo comentó con cierto asombro que todas aquellas personas se hallaban reunidas la noche del crimen en casa del Poder Ejecutivo y que parecía hecho a propósito. En realidad era algo mucho más sencillo y había ocurrido con toda naturalidad. A la mujer de Hippolyte Krylovich le dolían las muelas desde el día anterior, y el hombre no había tenido más remedio que salir por ahí huyendo de sus gemidos. El médico, por su condición misma, no podía pasar la velada del otro mundo que jugando a las cartas. En cuanto a Nikolai Parfionovich Nelyudov, hacía ya 3 días que tenía planeado presentarse aquella noche en casa de Mijail Makarovich, por casualidad, por así decir, con ánimo de sorprender repentina y maliciosamente a la mayor de las 2 jovencitas, Olga Mikhailovna, revelándole que estaba al corriente de su secreto, que sabía que aquel era el día de su cumpleaños y que ella había decidido ocultárselo a la gente para no tener que dar un baile. Se esperaba que hubiera muchas risas y alusiones a la edad de la joven, a su supuesto miedo a declararla, y al hecho de que él, estando en posesión del secreto, pensaba divulgarlo al día siguiente por toda la ciudad, etcétera, etcétera. El simpático jovencito era en ese sentido de lo más travieso. De hecho, así lo llamaban las damas, el travieso. Y eso, por lo visto, a él le encantaba. Por lo demás, pertenecía a la mejor de la sociedad. Era de buena familia, tenía buena educación y buenos sentimientos. Y aunque era un vividor, resultaba inofensivo y siempre se mostraba correcto. Físicamente era de baja estatura, débil y de complexión delicada. En sus dedos finos y pálidos siempre brillaban algunos anillos de un tamaño excepcional. En el ejercicio de su cargo exhibía una extraordinaria gravedad, como si considerara sagrada su significación y sus obligaciones. Tenía una especial habilidad para desconectar en los interrogatorios a los asesinos y demás malhechores del populacho, y efectivamente despertaba en ellos, si no respeto por su persona, sí al menos cierto asombro. Al entrar en casa del Ispravnik, Piotr Ilich se quedó sencillamente estupefacto. De repente se dio cuenta de que ahí ya se sabía todo. De hecho, había dejado las cartas y todos estaban de pie haciendo comentarios. E incluso Nikolai Parfionovich había acudido a toda prisa desde la sala, donde estaba con las señoritas y tenía una expresión de lo más decidida e impetuosa. Recibieron a Piotr Ilich con la pasmosa noticia de que efectivamente el viejo Fyodor Pavlovich había sido asesinado aquella misma noche en su propia casa. Asesinado y robado. Era algo que acababa de saberse del siguiente modo. Marfa Ignatievna, la mujer de Grigori, que había sido derribado junto a la valla, a pesar de que estaba durmiendo como un tronco en su cama y de que habría podido seguir durmiendo hasta la mañana siguiente, se despertó súbitamente.
A ello contribuyó el espantoso grito epiléptico de